a través de nuestra transmisión. Sean bien bendecidos sus días y bienvenidos a los que se están enlazando en este momento a nuestro servicio. Recuerden que estamos en nuestra temporada de Navidad, nuestra serie navideña. Y uno de los grandes retos de la Navidad para el ser humano es que la Navidad nos muestra nuestra verdadera condición. Y una de las cosas que a veces no nos gusta de la Navidad es que la Navidad nos señala nuestra verdadera oscuridad, nuestro verdadero reto con el pecado, nuestra verdadera lucha que tenemos, ¿sí? Mas, sin embargo, lo maravilloso de la Navidad es que brilla esa esperanza en Cristo Jesús. Brilla esa luz que viene a rescatarnos y viene a tomarnos. Y cómo nosotros hacemos ese clic, esa empatía, tiene que ver con reconocer nuestro estatus, reconocer que somos pecadores y nuestra necesidad de salud de ese Cristo Jesús, de ese Salvador. Y es este momento de hacerlo. Hoy tenemos esta dinámica de confesar nuestros pecados, esta dinámica de ir ante Dios y abrir nuestros corazones. Y ahora más en esta época compleja, difícil, es, debes dejar que la esperanza brille, brille a través de la confesión de pecado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para adorarte, Señor. Pero sobre todo, Señor, estamos aquí para reconocer, Padre Celestial, ante ti nuestra verdadera condición. Somos pecadores, Señor. Somos personas que nos equivocamos, personas que hacemos cosas incorrectas delante de ti, Señor. La luz de la Navidad, Señor, resplandece sobre nuestra oscuridad, Señor nuestro, sobre nuestra realidad. Y en esta hora queremos que nos perdones, Señor. Nuestras cosas malas que hemos hecho, Señor, consciente o inconscientemente, Padre Celestial. Y aún las cosas buenas, Padre, que hemos puesto como obras de justicia, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Límpianos, renuévanos, Señor. Trata nuestro corazón, Padre Celestial. Estamos confiados en esa luz de Cristo Jesús, en esa cruz, en esa muerte, en esa resurrección, Señor nuestro, que a través de él tú nos perdonas, Padre Celestial. Y hoy te pido, Señor nuestro, que no solamente nos perdones, Padre, sino nos ayudes en nuestro caminar en este mundo a través de tu Espíritu Santo, mostrando, Señor, nuestros hábitos incorrectos y llevándonos, Señor, a la verdad del Evangelio, Padre Celestial. Que nos muestre y nos ponga en línea, Padre Celestial, con esta gran verdad, con estas buenas noticias. Muchas gracias, Padre, por perdonarnos. Muchas gracias por regresarnos el gozo, Padre Celestial, de tu salvación. En Cristo Jesús te pido esto. Amén, amén, amén. También continuamos con nuestro servicio y también comentarles que el pastor Rafael ya está en su casa, recuperándose de su operación que tuvo durante la semana. Gracias a Dios fue un éxito. Ahora orar por su pronta restablecimiento. En esta semana llegué a una empresa y cuando llego a un lugar de una empleada de esta empresa, me percato que puso unos pequeños adornos de Navidad. Y yo hice una cortesía, le dije, wow, ya llegó la Navidad aquí. Y ella me dice, no, hombre, la Navidad no ha llegado aquí. Si tú puedes ver, son muy poquitos los adornos que estamos poniendo, son muy poquitas las cosas que se están haciendo, no hay arbolito de Navidad. Es más, no hay posada, no hay intercambio, no hay amigos secretos, no hay nada, no hay Navidad. Y en verdad, en ese lugar, era un lugar donde se adornaba muy bonito en esta época y ahora había a unos cuantos ahí eh, pequeños detalles de Navidad, pero ¿sí? Esto refleja mucho la condición por la cual se está pasando. Y esa es una gran lucha. Y eso es una gran lucha porque hay que entender que la Navidad es un evento cristiano, es una festividad cristiana. Pero este mundo se la ha arropado y le ha puesto sus cimientos a ese entorno de Navidad.
De tal manera que esos cimientos ahora están devastados, están quebrados. La salud, el emprender, el prosperar, la economía, ¿sí? El éxito, están quebrados. De tal manera que es el reflejo de muchos lugares en los cuales no quieren celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque sienten que no hay nada que celebrar. Pero lo maravilloso de la festividad cristiana es que como cristianos nuestros cimientos son otros. Es la luz de Cristo Jesús, ese niño que vino a nacer, ese Dios haciéndose carne, ese Dios viniendo a nosotros. De tal manera que esos cimientos nunca van a ser quebrados por nada. Y ese es el verdadero motivo en el cual tú y yo debemos de celebrar esta Navidad y retomar en nuestra comunidad y en este mundo que vivimos esa luz de Cristo Jesús. Y empezamos esta serie de Navidad, una esperanza que brille. Y vamos a leer y nos vamos al libro de Isaías, por favor. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Vamos a leer lo siguiente. Vamos a leerla de forma unida. Ahí compártela con tus hijos y en pantalla lo vas a ver. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en su juicio, y en justicia desde ahora y para siempre, y el celo de Jehová, del celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero hacer énfasis en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, en medio de un caos, en medio de muchas luchas, en medio de un mundo oscuro, Padre Celestial. Y sé que Cristo es esa luz, Padre Celestial, la cual tú nos hablas en este momento. Y te pido, Señor, que tú nos hables de esa luz ahora, que nos hables de esas buenas noticias, Padre Celestial, que nos hagas recordar, Señor, esa esperanza que brilla, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora traiga tus palabras de sabiduría, tus palabras santas, y no sea nuestra interpretación, no sea nuestra mente, Señor, sino sea palabra que provenga de ti. En Cristo Jesús te pido esto. Amén, amén, amén. Bueno, pues empezamos nuestra serie Navidad, una esperanza que brilla. Y hoy vamos a hablar acerca de esa gran luz. ¿Por qué la Navidad brilla? ¿Sí? ¿Por qué cuando hablamos de Navidad hablamos de ese esplendor? ¿Por qué hablamos de Navidad y hablamos de luz? ¿Sí? Y es importante poder entender y comprender esto. ¿Por qué esa gran luz? Como les dije hace rato, estamos pasando en un mundo lleno de caos, un mundo lleno de difícil, un mundo lleno de oscuridad, un mundo en el cual las esperanzas en las cuales estaban fundadas las navidades ahora han desaparecido. Muchos su economía está quebrada, muchos su enfermedad, su salud, su trabajo, sus negocios están apenas allí manteniéndose. Y hay una gran desesperanza. Y hay un gran problema.
Pero lo que tenemos que entender y comprender que en medio de todo esto, Dios está permitiéndolo para que nosotros veamos dónde voltear a ver toda nuestra esperanza. Cómo en medio de todo esto la luz resplandece, la luz de Jesús. Y esta Navidad sea la Navidad en la cual más tu mente y tu corazón, tu voluntad se enfoque en este gran acontecimiento, en esta gran oportunidad que tenemos el día de hoy. Y esta narrativa nos enseña esto. Esta narrativa es una narrativa muy esencial, muy básica para esta época. Esta profecía nos habla de algo que Dios había prometido, algo fabuloso que Dios había prometido. Si tú la puedes ver, dice que esta gran noticia, dice, ¿qué traerá a la humanidad? ¿Qué traerá a las personas que reciben esta gran noticia? Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El día de Madián fue cuando Dios derrotó a sus enemigos sin que el ejército de Israel hiciera nada. Todo fue por el poder divino de Dios. Y eso es lo que en esta hora vamos a reflexionar. Esta gran noticia, esta gran luz, trae algo maravilloso a tu vida, ¿sí? Que te alegrará, te transformará en gozo. Y lo más maravilloso y lo más grande es que tú no tienes que hacer nada. ¿Sí? Tú no tienes que hacer nada. Pero vamos a ver 3 puntos importantes de esta narrativa, de esta profecía, 3 cosas que debemos aprender en esta hora para podernos llenar de ese gozo. Y lo primero es la oscuridad. Dice en el versículo 2 que el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Yo trabajaba en las noches en una empresa. Es una empresa un poquito grande. Entonces en las noches tenían un pequeño turno en un tercer piso. Y uno de los grandes retos que tenía para llegar cuando me mandaban a hablar era saber dónde estaban los contactos para la luz. Porque todo estaba apagado. Entonces entraba a la empresa y el primer piso oscuro, el segundo piso oscuro. Y ahí voy tratando de no caerme, de no chocar, hasta que llegaba al tercer piso y es donde estaba la luz. Pero un día me sorprendieron. Un día me mandan a hablar, llego en la noche y cuando entro se prende la luz sola. ¡Wow! Y voy caminando y se prende otra luz. Y voy caminando y se prende otra luz. Le habían puesto sensores de movimiento a los contactos para cuando sucediera algo de andar en la noche, pues se encendieran. ¿Qué fue lo que se dieron cuenta? Que en la oscuridad no podemos andar. Que en la oscuridad se necesita la luz. Y que en la oscuridad se necesita saber dónde encender la luz. Y esto es algo que nos está enseñando esta narrativa. Lo primero que tenemos que entender y te lo dije hace rato, la Navidad nos enseña una verdad muy dolorosa, una verdad muy difícil. La Navidad nos enseña la oscuridad en la cual estamos, nuestra verdadera condición. Por eso dice la narrativa, el pueblo que andaba en oscuridad, pero habla también de una gran luz. Y esta profecía, el evangelista Mateo lo utiliza para hablar acerca del inicio del ministerio de Jesús. Mateo 5, Mateo 4, ¿sí? Del 15 al 17, si tú lo puedes ver después, ahí vas a ver cuando Jesús inicia su ministerio, Mateo pone esta narrativa de esta gran profecía. Él está diciendo, esta profecía que se dice en Isaías se está cumpliendo el día de hoy. Esa gran luz ha llegado a la oscuridad de este pueblo. Esa gran luz que es Jesús ha venido a alumbrarnos a los que estábamos pasando por las peores tinieblas. Esa gran luz que es Jesús. La Navidad brilla porque la luz es Jesús. Hablar de oscuridad en la Biblia es hablar de 2 cosas. La primera es hablar de una condición, ¿sí? De maldad.
Y la segunda es hablar de una condición de conocimiento. Una es nuestros hechos y otra es lo que sabemos. ¿Sí? La maldad que había en esa época, vamos a ver el contexto, el contexto histórico que había cuando vino Jesús, cuando nació Jesús en Belén, hace más de 2000 años. ¿Sí? ¿Cuál era el contexto histórico que había en ese momento? ¿Lo quieres poner ahí en las redes, en la transmisión? ¿Quieres ir poniendo cuál era el contexto que había? Había prosperidad, había un pueblo libre, había un pueblo que avanzaba, no había pobres, la diferencia entre ricos y necesitados era mínima, el pobre se preocupaba por el que él no tenía, no había gente que no tenía trabajo, todos tenían alimentos, salud, era un pueblo alegre, gozoso, con buen ánimo, saliendo adelante, siendo un ejemplo del mundo, todos querían ir a vivir a Israel porque era un pueblo próspero. ¿No? Era uno de los lugares peores para vivir. ¿Sí? No era el lugar en el cual tú quisieras ir a emigrar para avanzar en tu vida. Había violencia, había demasiada pobreza, había una brecha entre ricos y pobres inmensa. La clase media no existía. ¿Sí? Había maltrato, estaban en esclavitud, pagaban muchos impuestos. El pobre no tenía la esperanza de un día tener una vida mejor. ¿Sí? No había una esperanza de que un día te prosperara tu vida y salieras de esa condición. Había una gran desigualdad, había un país, un lugar muy mal para vivir. Ajá, yo sé que te recuerda y piensas, wow, no hay mucha gran diferencia en lo que estamos viviendo actualmente. El contexto histórico que había Belén, muy parecido al contexto histórico cual tenemos actualmente. La maldad impera. La maldad está creciendo y vemos las estadísticas y vemos las noticias y vemos todo, cómo está creciendo. Pero eso lo muestra el estado de oscuridad, el estado caído en el cual estamos y la gran necesidad que tenemos de una gran luz. Yo les dije hace rato, cuando hablamos de oscuridad en la Biblia son dos cosas, uno es hablar de la maldad y otra es de la ignorancia. Y el gran reto de la ignorancia que tenemos es que pensamos nosotros que con nuestro esfuerzo vamos a salir adelante. ¿Qué es la Navidad que se vende comercialmente hablando? ¿Qué es lo que sale una empresa? ¿Qué es lo que sale un político y te dice, wow, esta es una época de paz y de amor, es una época de unidad, una época que si nos juntamos todos unidos vamos a ser felices, vamos a cambiar, los niños van a tener un mejor futuro y todo va a ser diferente? Y pasa 24 de diciembre, pasa el 25 de diciembre y ¿qué pasa? Nos golpetea nuevamente nuestra realidad. Sí, esa es la gran ignorancia que tenemos, que pensamos que a través de nuestros esfuerzos nosotros vamos a cambiar la condición en las cuales estamos. Y eso es oscuridad. La gran ventaja que tenemos para que brille la Navidad es que tenemos que entender y comprender, ¿sí?, nuestro estado. Que nosotros solo no podemos cambiar nada de lo que está. Que el sufrimiento, la violencia, la falta de prosperidad, el salir adelante a través de nosotros no va a cambiar, no va a hacer nada. Sin embargo, reconociendo ese estado de necesidad, entonces la Navidad empieza a tener un gran sentido en nuestra vida. La Navidad empieza a brillar como esa esperanza de que es posible ser diferente, es posible ser transformado, es posible tener una ciudad soñada, es posible avanzar en esta vida, es posible prosperar, pero necesitamos ayuda. Tú y yo necesitamos ayuda. Y la Navidad nos enseña eso, que esta oscuridad necesita que alguien venga a brillar nuestra condición. Es por eso que vamos a hablar acerca de la luz. Dice en el versículo 2, dice, sobre los que vivían en densas tinieblas
La luz ha resplandecido. Qué fabuloso es estar en la noche, está oscuro y de repente empieza a amanecer. Qué fabuloso es ver esos amaneceres, en los cuales la oscuridad de repente se cambia en esa gran iluminicidad, esa gran luz. La oscuridad desaparece. Y eso te muestra una nueva esperanza, un nuevo comienzo, una nueva vida. Te muestra un cambio radical en nuestra vida. Cuando tú estás en una noche oscura y ves las estrellas brillar sobre el firmamento, o esa luna brillar, que te da esa esperanza de que la oscuridad nunca va a opacar el brillo. Es algo fenomenal. Y estas palabras, esta profecía, era ese bálsamo sobre las personas, los primeros oyentes, sobre esas personas que se encontraban en ese momento de oscuridad, brillaban como esas estrellas, esa esperanza que brilla esa luna, de que un día todo iba a ser diferente, un día todo iba a cambiar. Yo quiero recordarte Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Qué nos muestra la historia que pasó en Génesis 3? En Génesis 3 nos pasó lo peor que ha sucedido en la humanidad. No hay peor noticia que Génesis 3. ¿Sí? Si tú piensas que la noticia que te dieron ayer es lo peor que te ha pasado en tu vida, no, porque no ha sido Génesis 3. Recuerda que Génesis 3 es la peor noticia que la humanidad ha tenido. ¿Sí? ¿Qué nos dice Génesis 3? Que fuimos corridos del paraíso, que el pecado llegó al hombre, llegó a este mundo y nos separó de Dios. Y fuimos corridos al este del paraíso, a un lugar sin rumbo, al lugar oscuro, a las tinieblas, en donde es muy parecido que si tú vas en un carro en la noche, si no tuviera luz, vas y chocas, donde no sabes cómo retornar a casa, donde no tienes la manera de ir a Dios. Eso fue lo que pasó en Génesis 3, la peor noticia que tú y yo hemos tenido. Pero hoy estamos hablando acerca de la mejor noticia, más grande que lo que ocurrió en Génesis 3. Esa luz es lo que alumbra el camino de regreso a casa, el camino de regreso a Dios. ¿Sí? Nos revela la verdad de quiénes somos, pero también nos revela la verdad de cómo llegar de nuevo a nuestro hogar. ¿Sí? Y eso es algo fabuloso. Es por eso que la Navidad brilla. Y es por eso que la Navidad debe ser algo de motivo de celebrar. No, la oscuridad no es nuestra condición final y no es nuestra condición eterna. La luz de Cristo Jesús viene a marcar una nueva realidad en nuestras vidas. Viene a marcarle un nuevo sentido. Es por eso que esta Navidad podemos estar contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque las tinieblas no son para siempre. Las tinieblas son deshechas por el resplandor de la luz, quien es Cristo. Y Él nos da una vida nueva y nos da un nuevo comienzo siempre. Siempre tienes esa nueva oportunidad en Él de comenzar. Ahora, ¿cómo puede esta luz resplandecer sobre nosotros? Te preguntarás, wow, yo quiero en este momento, lo necesito grandemente en mi vida. Necesito que esa luz resplandezca sobre mi vida y empiece a hablarme. Vamos a vernos a Isaías, el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede restablecer eso a nosotros? A través de Cristo Jesús. Por eso Navidad significa que advenimiento, nacimiento. Significa Dios con nosotros, Dios acercándose a los que estamos en la oscuridad. Dios viniendo a nuestro rescate. Dios viniendo por ti, Dios viniendo, irrumpiendo en nuestra vida, en este mundo, en este caos, trayendo esa esperanza de un día mejor.
¿Cómo es posible a través de Cristo Jesús? ¿Cómo es posible a través de esto? La Navidad nos recuerda un acontecimiento asombroso, nunca antes visto ni oído. ¿Qué es esto? Es la encarnación de Dios. Dios hecho hombre, Jesús ha nacido. Ninguna otra religión puede gritar ni darte esta noticia de que su Dios haya venido a habitar entre las personas necesitadas. Y nuestro Dios real y verdadero, esta es una gran noticia. Él ha irrumpido en nuestro mundo a través de ese niño Jesús. Y esa es la verdad que dice Isaías. Es la verdad que se está haciendo a través de Jesús. ¿Cómo reaccionamos? Todo mundo, cuando se le acercaba a Jesús en esa época, tenía una reacción. Algunos de asombro, algunos de miedo, algunos de enojo, algunos se postraban y lo adoraban. ¿Sí? Si esta verdad que está diciendo Isaías en este versículo 6, que es ese Dios todopoderoso acercándose a tu mundo, a tu vida, ahí donde estás, ¿cómo tú reaccionarías? ¿Cómo podría tener sentido esta gran verdad sobre tu entorno, sobre tu corazón por las luchas que tú estás teniendo hoy en día? Si esta gran verdad que está diciendo Isaías tuviera sentido, ¿qué pasaría? Tu lamento se convertiría en danza. Tu oscuridad desaparecería y se volvería esa gran luz. Tu desesperanza se convertiría en esperanza. Tu miedo se convertiría en fe. Tu estatus de todo lo quebrado voltarías a ver en Cristo Jesús como la mayor esperanza de tu vida. Esa luz empezaría a irrumpir en todas las áreas de tu corazón, desde tu vida matrimonial, laboral, como padre, como hijo, hasta lo que tú no puedes imaginar. Esa gran luz nos enseña, ¿sí?, que hay una esperanza diferente en Cristo Jesús, no en la Navidad tradicional o clásica que el mundo se ha apoderado, sino esa Navidad eterna que es Cristo Jesús. Vemos en Jesús esta divina luz para el mundo que ha resplandecido. ¿Sí? El mundo no puede resplandecer por sí mismo. Sin embargo, esta luz de Jesús resplandece sobre nosotros. Vamos a ver el punto 3, el regalo de la luz. ¿Cómo puede esta luz llegar a mi vida? Te vas a preguntar. ¿Cómo puede esta luz llegar a mi vida? El versículo 9:6 nos dice algo muy interesante, porque un niño nos es nacido. La versión NB dice, se nos ha concebido un niño. ¿Y qué está hablando? ¿Qué está hablando aquí el escritor? Él está hablando acerca de un regalo. Un regalo. Este niño es un regalo para la humanidad. Este niño es un don de Dios. Es algo que nos están mandando. Es algo que te están ofreciendo. Es algo que está ahí en tu puerta. Es algo en lo cual tú no tienes que hacer nada para recibir ese regalo. Mas, sin embargo, para recibirlo en tu vida sí tienes que hacer algo. Hoy en día vas a recibir probablemente muchos regalitos. Pero ¿qué pasa si tú recibieras un regalo que dijera cómo bajar 10 kilos en 10 días? O un libro que dijera cómo dejar de ser egoísta. Y tú dirías, agarrarías los libros y tú dirías, tienes dos cosas. Uno es decir, yo no soy gordo ni egoísta. Y la otra es, sí, cierto, soy un gordo y un egoísta. Entonces tengo que aplicar estos libros a mi vida. Y este regalo es igual. Este regalo golpea nuestro orgullo, golpea nuestra realidad,
golpea la verdad oscura de lo que ellos son. Este regalo alumbra nuestro verdadero corazón. Y para poder recibir este regalo necesitamos nosotros reconocer ese orgullo que nos separa, esa maldad, ese pecado, nuestra verdadera condición. Para que este regalo esté sobre tu vida y fluya, es necesario que tú y yo reconozcamos nuestra verdadera realidad y la necesidad que tenemos de esta gracia de Dios. Es en el versículo 5, habla de una guerra. Hace rato hice un poco de hincapié sobre eso. Esta guerra, nosotros no tenemos que ponernos una coraza, ni una espada, ningún escudo, ni ir a pelear. Dice que esta guerra la gana esa gran luz. Ese Dios todopoderoso, ese Hijo de Dios vino a este mundo a pelear por nosotros, para donde nosotros nos encontrábamos atados en el pecado. Él vino a pelear de una manera diferente en esa cruz, en esa muerte. Morir, ser maltratado, ir a esa tumba y resucitar, para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo de la vida eterna, ese regalo de la luz, ese regalo de la transformación, de la esperanza, para que tú y yo en esta época pudiéramos estar gozosos. ¿Por qué? Porque la esperanza brilla sobre nuestra vida. Y eso es la Navidad. La Navidad brilla por ese Dios grande, todopoderoso, que no nos dejó caídos, que no nos dejó en oscuridad, que dio a su Hijo por nosotros. Tal vez tú hoy dices, ay, me cuesta mucho reconocer mi verdadera necesidad, me cuesta mucho despojarme de mi orgullo, de mi estatus, de lo que sea. Pero mira a Jesús. Él no le costó nada despojarse, ser igual a Dios y venir y irrumpir en este ambiente en el cual tú y yo estamos, para poder entenderte y comprender las luchas que tú tienes, para tomar nuestro lugar en la cruz. Él dejó de ser igual a Dios para convertirse en un ser humano, y a través de su humanidad ir a pagar nuestro pecado. Mira a Jesús. A él no le importó hacer lo que tenía que hacer para rescatarte. No le importó lo que tenía que hacer para que tú pudieras salir adelante. Quiero terminar con esto. Para aceptar el regalo de la Navidad, para que la Navidad brille en tu vida, debes admitir que eres pecador, y que solo puedes ser salvo por gracia. C.S. Lewis dio un ejemplo de cómo ocurre esto. Él habla de un buzo, ¿sí? Dice que un buzo se tiró al mar oscuro y bajó a la oscuridad de las tinieblas, y pasó por un lugar terrorífico, sucio, y él bajó y tomó algo desde el fondo del mar. Y cuando lo tomó, subió nuevamente con esa batalla, esa lucha de sus pulmones, del aire, hasta llegar hasta arriba, y salió adelante. Y se rescató eso que estaba en el fondo del mar. Irrumpió en la oscuridad para sacar y llevar a la luz lo que él creía que era algo precioso para él. Eso mismo hizo Jesús por nosotros. Él vino a irrumpirse en este mundo, y eso lo recuerda en la Navidad. Vino a irrumpir en este mundo para tomarnos y sacarnos de esta oscuridad y llevarnos a esa luz de Cristo Jesús. Así que, hermanos, no son épocas de tristeza, no son épocas en las cuales tenemos que estar lamentándonos por lo que ahorita no tenemos. Deja que lo que sí tienes, que es esa luz de Cristo Jesús, ese advenimiento, ese nacimiento de Cristo Jesús, irrumpe en tu corazón y te haga brillar, y te haga cambiar tu semblante, y que haga cambiar tu voz, porque ese es el motivo real de la Navidad. Y doy gracias a Dios porque esta época, aunque es muy dolorosa por muchas cuestiones, nos muestra y le da sentido a la verdadera belleza y brillo de la Navidad. Así que Dios con nosotros grandemente. Padre Celestial, gracias te doy por esta hora.
Gracias por recordarnos, Señor nuestro, nuestra verdadera condición, pero gracias por recordarnos la verdadera salvación que tuvimos a través de tu Hijo Jesucristo. Que esta Navidad brille por eso, Señor, en nuestras vidas, Señor, que hemos pasado de la oscuridad a la luz eterna, Señor. Y ese pueblo que anda en la oscuridad ya no está más. Y la alegría y el gozo de ser salvados, Señor, irrumpe en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y que muchas más personas, Señor nuestro, puedan tener este conocimiento. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te doy gracias por esto. Amén.